Muy buenas y bienvenidos a Reward Fit. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es esto de las repeticiones, o sea, cuál es el rango óptimo de repeticiones para de cara a ganancia de masa muscular. Y bueno, luego también vamos a comentar, aparte de esto, distintos aspectos que tienen que ver con las propias repeticiones de cara a esto, a la ganancia de masa muscular, algunos puntillos que creemos o consideramos que pueden ser bueno, de importancia o interesantes, ¿vale? Bueno, aunque parezca una tontería, mucha gente no lo sabe. Cuando nos decimos esto de repes, ¿no?, o de repeticiones, cuáles son las óptimas para ganar músculo, hay gente que no sabe a lo que se refiere. Entonces, cuando decimos esto de repeticiones, se refiere a que dentro de un mismo ejercicio hacemos un determinado número de series y dentro de ese determinado número de series hacemos otro determinado número de repeticiones, ¿vale? Las veces que estamos repitiendo el propio movimiento. Es decir, si estamos haciendo un curl de bíceps, pues en una serie podemos hacer 8, 10, 15 o 20 repeticiones, ¿vale? Del mismo movimiento. Aunque parece una tontería, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe, entonces dejar claro eso. Bueno, vamos allá sobre cuál sería el número de repeticiones más óptimo de cara a la ganancia de masa muscular. En este punto hay que remarcar o enfatizar en varias cosas a tener en cuenta. Estoy seguro de que has escuchado un montón de veces que lo óptimo para ganar masa muscular es entre las 8 y las 12 repeticiones, que no significa que esté mal, pero sí que es verdad que últimamente se ha visto que el rango a lo mejor que podría ser más óptimo es un poco más amplio y que vendría bien tocar todo este espectro, todo este rango de repeticiones que podrían ir de entre las 6 a las 20 repeticiones. ¿Esto significa que en algún momento puntual no podamos sobrepasar las 20 repeticiones? Pues no, sí que es verdad que no es lo más óptimo, y que nuestro número de series, el número de series y la mayoría de los ejercicios tienen que estar en torno a este rango de repeticiones de entre las 6 y las 20, pero no significa que en algún momento puntual podamos tocar más allá de esas 20 repeticiones, a 25 por ejemplo, o incluso que haya momentos en los que podamos tirar un poquito más abajo de esas 6 repeticiones y tocar las 3, las 4 o las 5. No es recomendable para todo el tiempo, para todos los ejercicios, simplemente es algo que hay que tener en cuenta que a veces en momentos puntuales se puede hacer, pero sí que es verdad que priorizaríamos tener la mayoría de nuestras series de los distintos ejercicios con este rango de repeticiones, desde las 6 a las 20, y priorizando, como ya habrás oído muchas veces, que sí que la mayoría de esas series estén en torno a las 8 y las 12, ¿vale? Pero, como ya digo, es interesante tocar todo este rango de repeticiones en los distintos grupos musculares y demás de cara a la hipertrofia, ¿vale? Bueno, el siguiente concepto con el que estaríamos tratando sería uno bastante importante, de hecho incluso de los más importantes, que sería el concepto de repeticiones efectivas. Simplemente comentarlo y explicarlo, aunque nunca vais a programar por repeticiones efectivas, ¿vale? Es decir, nunca vamos a montar no creo que ninguno vayáis a montar una rutina en base a tantas repeticiones efectivas, pero es importante tenerlo en cuenta, ya que a lo mejor si no lo estamos teniendo en cuenta, nuestras series no van a ser de la mejor calidad posible. Entonces, esto de las repeticiones efectivas, ¿qué es? Bueno, pues esto de las repeticiones efectivas hace referencia a las últimas repeticiones de una serie, ¿vale? Las que realmente contarían o las que darían un estímulo para la ganancia de masa muscular. Estas repeticiones son las repeticiones más cercanas al fallo, es decir, las 4, porque se suele hablar normalmente, suele ser las 4 o las 5 últimas antes de llegar al fallo, de lo que es de fallar, ¿vale? Son las que mayor estímulo te generarían. Obviamente, a medida que te vayas acercando, vas a generar un mayor estímulo, pero también una mayor fatiga. Por eso no es recomendable siempre que cojamos y digamos, como esto es lo que más estímulo genera, pues voy a llegar siempre al fallo en absolutamente todas. No, porque hay que tener en cuenta que obviamente que a medida que llegamos al fallo también van a fatigar más. Entonces, en algunos momentos va a ser interesante llegar y en otros va a ser interesante a lo mejor dejarse 2 o 3. Pero bueno, hace referencia a esto de llegar lejos, ¿vale? De llevar las series bastante lejos en cuanto a las últimas repeticiones, ¿vale? Porque estas últimas son las que te van a generar este estímulo óptimo
que será el que te sirva para que nuestros músculos crezcan y viceversa. Básicamente tampoco me voy a enrollar mucho aquí, ya que si quieres ver un vídeo más detallado en torno a las repeticiones efectivas, tenemos un vídeo en el canal que puedes mirarlo si te interesa. Pero básicamente hace esto, hace alusión a cómo de intensas sean esas últimas series y el esfuerzo que tienes que poner en ellas. Luego, otro punto que tendríamos que tener en cuenta sería el ejercicio. El ejercicio, ya que no siempre haremos las mismas repeticiones para todos los ejercicios. Hay ejercicios que son básicos, que son más compuestos, que involucran muchas más articulaciones y muchos más grupos musculares, que al fin y al cabo generan mucha más fatiga, y a los que no podremos llevarlo a un rango de repeticiones muy alto de, por ejemplo, 20 repeticiones. Como por ejemplo podría ser una sentadilla o un peso muerto, ya que seguramente antes fallemos pues, por pulmón, básicamente pues porque estemos a nivel cardíaco, cardiorrespiratorio, que no podamos continuar la serie, y que encima eso influye en nuestra técnica, se nos desvirtúe y tengamos que parar antes que por el hecho de que fallen nuestros músculos, ¿vale? Entonces, en este tipo de ejercicios así más básicos, más compuestos y demás, sí que es verdad que se recomendaría que las repeticiones fueran algo más bajas. Aquí es donde priorizaría ese tipo de rango de repeticiones de entre las 6, de las 8, las 10 también, dependiendo del ejercicio y demás, y que cuanto más multiarticulares sean, o sea, que involucren a más músculos y distintas articulaciones, más básicos, más compuestos, priorizaría los rangos de repeticiones algo más bajos. Y en otros ejercicios que sean más de aislamiento, más de sentir el músculo, más monoarticulares, ahí sí que priorizaría unos rangos de repeticiones algo más elevados, por encima de las 14, las 15, incluso algunos de estos llevarlos, pues como ya digo, a las 20, ¿vale? Aunque, como ya digo, la mayoría de nuestras series deberían ser en torno a las 8, las 12, etc. Otro punto a tener en cuenta sería el según cómo tú te notases. Es decir, hay gente que se encuentra muy eficiente o que se encuentra muy cómoda en un cierto rango de repeticiones y que le permitirá eso progresar a la larga. También hay otros ejercicios que a lo mejor, en vez de no simplemente el hecho de sentirte cómodo, sino el hecho de que puedas notar más el músculo y que te venga bien a nivel de eso, al nivel de lo que es notar el músculo, y te sientas ahí eficiente y quieras mantener ese rango de repeticiones. Por ejemplo, mi caso, yo en ciertos ejercicios básicos, como podría ser la sentadilla, me encuentro muy cómodo en un rango de entre las 4 y las 5 repeticiones, que a lo mejor es un poco más bajo del rango ese que hemos dicho de mínimo 6, pero como yo me encuentro muy cómodo en ese rango de repeticiones para progresar en el tiempo, sí que es verdad que intento darle una mayor importancia, o que la mayoría de las veces que voy a practicar ese ejercicio sea en torno a ese rango. Luego también, como ya digo, si tú en un cierto rango te sientes muy competente, que puedes progresar mucho y que además te notas mucho el músculo, pues a lo mejor te interesa en ese cierto ejercicio, porque te gusta y demás, y te ves capaz de progresar a la larga, pues te interesa mantener durante más tiempo esas repeticiones en cuanto a ese ejercicio. Luego, otro punto que tendríamos que comentar sería el hecho de no siempre estancarse en hacer siempre lo mismo. Es decir, va a haber momentos, ¿vale?, ciertos bloques en los que deberíamos, por así decirlo, aunque tengamos el objetivo de ganar masa muscular, deberíamos enfocarnos a algunos momentos de la temporada en algún bloque de fuerza, es decir, en algún bloque de repeticiones más bajas. Luego otro bloque en el que prioricemos mucho más estas repeticiones entre las 8, las 12, las 6, las 20 y demás, e incluso podríamos dar otros bloques de repeticiones mucho más altas en la que la gran mayoría de las series las enfoquemos, pues eso, en torno a las 14, 15 o 16, pero siempre teniendo en cuenta que la gran mayoría de la temporada tendremos que pasarla en este rango que es de entre las 8 y las 12, a pesar de que haya momentos puntuales en los que nos interese meter ciertos bloques en los que trabajemos más a rangos un poco más bajos o a rangos un poco más altos. Y luego, por último, comentar sobre las técnicas especiales.
Las técnicas especiales no seguirían, bueno, las técnicas avanzadas de hipertrofia que se conocen, no seguirían este mismo patrón de las repeticiones efectivas o de llevar a las 8 a las 12 y demás, porque tendríamos que tener en cuenta el contexto del que venimos. Por lo general, la gran mayoría de estas técnicas especiales venimos de un contexto ya de fatiga, de haber fatigado el músculo pues, por distintos procedimientos, ¿vale? Y cuando llegamos a esas técnicas especiales o avanzadas de hipertrofia, ya tenemos una fatiga acumulada general. Entonces, este tipo de técnicas, las repeticiones que contemos ahí, se saldrían un poco más allá de los márgenes estos de 8, 12 y demás, ¿sabes? Porque lo normal sería que de estas series, la gran mayoría de estas, o sea, tengan sus repeticiones que sean ya directamente efectivas por el contexto previo que venimos. Entonces es normal que se vean 2, 3 repeticiones dependiendo de la técnica que estamos utilizando, 4 o 5, etcétera, ¿vale? Así que por mi parte nada más, esto es todo lo que teníamos que comentar en cuanto a las repeticiones de cara a la ganancia de masa muscular. Sí que es verdad que nos hemos extendido y hemos andado en algunas otras cositas más. Y bueno, también, como en el caso de las repeticiones efectivas, que tienes un vídeo en el canal por si quieres ahondar aún un poco más en ese tema. Y nada, comenta si nos quieres dejar algo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.